Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por su presencia a esta Feria Internacional del Libro, y en el marco de la misma estaremos participando de una extraordinaria mesa en la cual participarán como presentadoras, comentadoras de la misma, las coautoras doctora Esperanza Palma, la maestra Griselda Beatriz Rangel, el doctor Leonardo Valdés y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, quien en primer orden hará uso de la voz para hacer una introducción a esta importante obra, y lo hará de manera que a su conclusión deberá partir al aeropuerto porque las funciones que desempeña en el Consejo General exigen su presencia el día de mañana para la celebración de una sesión extraordinaria. Adelante, maestra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa con la doctora Esperanza Palma, que tengo el gusto de conocer físicamente porque virtualmente ya nos conocíamos, formamos parte del comité editorial del INE y tenemos sesiones habituales. Sin embargo, por este tema de la pandemia no habíamos tenido la oportunidad de vernos físicamente, así es que me da muchísimo gusto. También me da mucho gusto compartir esta mesa con la maestra Beatriz Rangel, una excelente exconsejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de aquí, de la entidad federativa, actual consejera del INE y una mujer muy reconocida por su lucha feminista. Saludo también con mucho afecto al doctor Leonardo Valdés, expresidente del Instituto Federal Electoral, una persona que yo me atrevería a decir que desde mi percepción ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la institución. Siempre ha sido muy complicado realmente trabajar en el instituto porque siempre hay algunos temas muy relevantes, siempre hay reformas electorales que se tienen que implementar, pero cuando él presidió tocó la implementación del nuevo modelo de comunicación política. Eso implicó una relación bastante tensa con los concesionarios, implicó también que tuviéramos que implementar nuevos procedimientos, como el procedimiento especial sancionador, que en ese momento además se resolvía en el Instituto Federal Electoral, y también medidas cautelares, y a mí me parece que todo el trabajo que realizó al interior del instituto fue muy bueno, sacó avante esta reforma que no era algo menor. Y desde luego también saludo con mucho afecto a nuestro delegado de la entidad, el maestro Carlos Rodríguez. Muchas gracias también por moderar esta mesa. Como ya decía el maestro Rodríguez, yo voy a tener que irme, les ofrezco una disculpa, tengo que salir corriendo hacia el aeropuerto porque mañana tenemos una sesión extraordinaria en el Instituto Nacional Electoral en virtud de que hay elecciones extraordinarias en Nayarit. Si me preguntan cuál es la importancia de esta obra que estamos presentando ahora, mi respuesta sería que es que a partir del análisis de los resultados de las elecciones de 2018 nos da una perspectiva muy clara de las resistencias y tensiones al principio de paridad de género y los temas pendientes en la materia, que hay que decir, siguen muchos de ellos pendientes aún ahora. Algo que me llamó mucho la atención en la obra es que realiza la revisión minuciosa de los perfiles de las y los diputados que fueron electos desde 2006 a 2018, lo que permite conocer la trayectoria y estudios de las personas que han llegado al Poder Legislativo. Y algo que se evidencia es que no existen diferencias sustanciales en el grado de estudios entre un género y otro, pero que usualmente los hombres tienen una mayor experiencia legislativa previa, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si no dejaban que las mujeres estuvieran ocupando esos cargos, ¿cómo iban a generar esa experiencia en esos puestos? Y también que usualmente las mujeres que ocupan estos cargos son más jóvenes. Y esto también nos puede llevar a otra reflexión. Sabemos que en una misma persona pueden confluir distintas características identitarias que las hagan más susceptibles a ser discriminadas o sufrir la exclusión. Una mujer que además es joven y está incursionando en el ámbito político es más susceptible de sufrir discriminación. Entonces creo que es algo que también tenemos que reflexionar. Además, muchas veces se suele, menospreciar el conocimiento que puede tener una persona por el simple hecho de ser joven.
Yo recuerdo, y ni siquiera es que hubiera estado muy joven, la verdad, cuando me designaron consejera del INE, se requieren tener 35 años, pero recuerdo que cuando me designan, pues estaba en la toma de protestas, se sacan las fotografías, se ponen en las páginas, en las redes sociales del instituto, y los comentarios que ponían abajo de mi fotografía eran como, ¿de dónde la sacaron? ¿Va saliendo de la prepa? No se ve apta, como si pudieras tú saber si una persona es apta por el simple hecho de cómo luce, sin conocer su trayectoria, sin haber visto cómo se ha desempeñado en otros cargos públicos. Algo que también creo que tenemos que repensar mucho, también para empezar a deconstruirnos como sociedad, es este cuestionamiento que se hace de manera muy constante cuando se propone a una mujer para un alto cargo, cuestionamiento que no se hace cuando se propone un hombre. Cuando se propone una mujer, generalmente lo que se dice es, bueno, pero es que no se trata nada más de que una mujer ocupe un cargo por el simple hecho de ser mujer, sino de que sea capaz, que sea competente. Es cierto, pero cuando se propone un hombre, no se cuestionan de si sabrá o nada más lo están proponiendo por el simple hecho de ser hombre. Creo que son de esas cosas que nos hace reflexionar mucho la obra a partir de los datos duros que nos está presentando. En el libro también podrán encontrar un panorama regional sobre en dónde nos encontramos en materia de paridad. Por ejemplo, se destaca que México es uno de los 7 países que ha apostado por la paridad al lado de Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá, a pesar de haber sido una de las naciones más rezagadas en el reconocimiento de los derechos de las mujeres a votar y ser votadas. Eso me hace pensar también en algo que suele decir la doctora Flavia Freidenberg, que generalmente en estos temas México va un poco más atrás, pero que en el momento que toma la decisión se pone las pilas con todo, y la verdad es que a mí me da mucho gusto advertir los grandes avances que hemos tenido en la materia en las últimas décadas. En la segunda sección del libro, denominada Experiencias y procesos electorales locales, se analiza de forma minuciosa las experiencias de distintas entidades en materia de paridad de género. Y creo que eso es muy relevante porque sabemos que muchas resistencias a la aplicación correcta del principio de paridad de género pueden redundar en actos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Y que se haga un análisis en las entidades federativas es todavía más importante porque hemos visto que se está focalizando los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género en las entidades federativas y particularmente a nivel municipal. Muestra de ello es que el Instituto Nacional Electoral lleva un registro nacional de personas sancionadas y en este registro lo que podemos ver es que 117 casos de los que están ahí ocurrieron a nivel municipal, 22 a nivel estatal y 3 nacional. Reitero, se está focalizando la violencia contra las mujeres por razón de género a nivel municipal. Y las quejas que ha recibido el INE desde que entró en vigor la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género a la fecha son 163. De esas 163 nos hemos declarado incompetentes en 109 casos porque 52 eran competencia de los organismos públicos locales electorales. Es decir, tenían que ver con acciones que se habían llevado a cabo en las entidades federativas y 34 en los partidos políticos, al interior de los partidos políticos. Y eso me lleva a la tercera sección del libro, denominada Paridad, Partidos Políticos e Instituciones Garantes. En esta tercera sección se aborda de forma precisa otro tema fundamental que es parte de la columna vertebral de esta obra, el papel que tienen los partidos políticos para garantizar la paridad y la manera en que son estos los que han puesto mayor resistencia para postular candidaturas de mujeres. Y eso también pues, nos lleva a otros estudios, como el diagnóstico Atenea, elaborado por PNUD, IDEA Internacional y ONU Mujeres, en donde de manera expresa dice lo siguiente: los partidos políticos en México constituyen en lo general el mayor obstáculo para que las mujeres accedan e influyan en la toma de decisiones partidarias, la agenda política y el debate público. Recordemos que también uno de los grandes números que tenemos respecto a las quejas que recibimos en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género tiene que ver con actos que acontecieron al interior de los propios partidos políticos. Muchas veces se suele criticar el principio de paridad de género
cuando se advierte que se están postulando mujeres respecto a las cuales el único mérito que muchas veces se ve es que son cercanas a algún actor político. Y eso ahí donde también nos tenemos que dar cuenta de otra cosa. Las decisiones en las cúpulas de los partidos políticos generalmente las siguen tomando hombres. Entonces, si hay alguien a quien se tiene que reclamar esto, es justamente esas personas que están tomando esas decisiones y que no le están dando la oportunidad a mujeres, que las hay muchas, muy capaces, con muchos méritos y que llevan mucho tiempo trabajando al interior de los partidos políticos para que se les dé la oportunidad de estar postuladas para una candidatura. Entonces, incluso yo podría decir que no darles esa oportunidad a esas mujeres constituyen también actos de violencia política contra ellas por razón de género. Dice el libro respecto a este tema: es necesario pugnar por el desarrollo de procesos democráticos internos en los partidos políticos a fin de que estas entidades políticas no sean los propios obstáculos para las mujeres en sus aspiraciones o carreras políticas. Los partidos políticos, los propios partidos políticos a los que pertenecen estas mujeres, deberían de estar ahí para apoyarlas y no para obstaculizar sus carreras políticas. El libro señala el compromiso firmado por los partidos en el marco del proceso electoral 2017-2018, denominado He for She, de ONU Mujeres. Y yo aquí tengo una anécdota que contar que me parece que ilustra muy bien estas resistencias de los partidos políticos y el doble discurso que manejan. Efectivamente, en el marco de las elecciones de 2018, los partidos políticos se comprometieron a cumplir con 5 compromisos respecto a la campaña He for She de ONU Mujeres. Dentro de esos compromisos venía a ser un protocolo para la atención de los actos de violencia política contra las mujeres por razón de género al interior de los partidos políticos. Todo mundo, los partidos políticos que tenían su registro nacional en ese momento, firmaron todos esos compromisos. Pasó un año y yo me preguntaba, ¿qué habrá pasado con esos protocolos? ¿Cómo habrá sido la implementación? Y dije, ¿por qué no hacemos una reunión de seguimiento? Y yo me imaginaba, incluso los partidos pueden intercambiar algunas opiniones y ver qué le funcionó a uno, con qué obstáculos se enfrentaron, etcétera. Pero como no era un compromiso del INE, me comuniqué con la representante de ONU Mujeres en México, le planteé la idea, me dijo que le parecía muy bien. Pasó más o menos mes y medio de que hablé con ella y me buscó para decirme, Dania, he intentado hacer la reunión, pero simplemente no me contestan. No hay ninguna respuesta para atender esa reunión. Entonces te quiero pedir ayuda, si desde el INE nos pueden apoyar, pues para ver si así tenemos una mejor convocatoria. La convocatoria terminó siendo firmada por Lorenzo Córdoba, por mí, que era la presidenta en ese momento de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y la representante de ONU Mujeres. Por fin pudimos llevar a cabo la reunión haciendo la convocatoria así. Cuando tuvimos la reunión, la sorpresa fue que, bueno, había, por ejemplo, un partido político que había cumplido con la elaboración del protocolo, pero solo había hecho 2 hojitas, que era una recopilación de tratados internacionales en materia de derechos humanos a favor de las mujeres. Eso era el protocolo. Había otros que ni siquiera tenían el registro de las quejas que se habían presentado bajo el amparo de este protocolo. Básicamente no sabían si se había implementado o no. A mí me parece que esto demuestra ese doble discurso que se sigue teniendo y que tenemos que seguir trabajando al respecto. Este libro evidencia que si bien hemos tenido importantes avances, aún tenemos un largo camino por recorrer y esto tiene que ser de forma conjunta, hombres y mujeres, para que las mujeres podamos ejercer efectivamente nuestros derechos humanos. Y hay que decir también y recalcar que los derechos políticos también son derechos humanos. Termino con una frase del libro. La subrepresentación de mujeres constituye una pérdida no solo para nosotras como grupo, sino para la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera electoral, maestra Dania Paola Rabel. Gracias por compartirnos su visión sobre este importante tema. Muchas gracias. Esta obra, Avances y perspectivas de la democracia paritaria en los procesos electorales locales y federales de 2018, porque se escribió precisamente teniendo como base de análisis
el proceso electoral, los procesos electorales locales y federales del 2018, es editado por el INE conjuntamente por la editorial Siglo XXI. A mí me parece de justicia que mencione los nombres de quienes participaron en esta obra que ha sido compilada y en la cual participaron la doctora Esperanza Palma, la maestra Beatriz Rangel Juárez y quienes también escribieron las conclusiones de este importante documento. Quiero mencionar que participaron en ella Angélica Casarín Martínez, ya lo dije, Esperanza Palma y Beatriz Rangel Juárez, Carolina M. Gilas Palma, Miriam Hinojosa Dieck, Vanessa Góngora Cervantes y César Vladimir Martínez Arango, Marisol Vázquez Piñón y Gustavo Meixueiro, Cintia Citlali Díaz Fuentes, Delia Dercidalia Calderón Crespo, Eidmara de la Candelaria Crespo Arévalo, Noemí Argüello Sosa, Eva Barrientos Cepeda, Rosa María Mirón Lince y Sofía Judith Pérez Barrera, todas ellas y ellos expertas y expertos en el tema. A continuación, dejo en el uso de la voz para escuchar sus comentarios del doctor Leonardo Valdés. Permítanme compartirles que el doctor Leonardo Valdés Zurita fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2008 y 2013. Es un experto en temas de derecho electoral y por supuesto que tiene una visión muy clara sobre este tema de la paridad. Es fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Ha sido un impulsor precisamente de la edición y producción de temas propios del derecho electoral y como el que estamos hoy comentando. Ha realizado publicaciones en distintas lenguas, ha sido traducido en distintas lenguas. Ha coordinado la publicación de 15 libros colectivos, algunos se han publicado en revistas científicas, algunos de sus artículos en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Uruguay, Venezuela, en fin, es uno de los principales conocedores de la materia electoral en nuestro país. Doctor, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un privilegio estar en la presentación de este libro y acompañar a Esperanza y a Beatriz en este evento en el que de alguna manera culmina un enorme esfuerzo que ellas realizaron y en el que se conjuntan una serie de procesos que fueron largos, complejos y que finalmente nos dan un producto. No me voy a referir en concreto al contenido del libro porque ya la consejera Rabel lo ha explicado, me parece a mí, con bastante precisión y estoy seguro que tanto la doctora Palma como la maestra Rangel también se van a referir al contenido del libro. Lo que yo les quiero compartir es que, como bien decía el vocal ejecutivo de la Junta Local de Jalisco, este libro es una coedición de dos sellos editoriales muy importantes, el Instituto Nacional Electoral, que su función principal no es hacer libros, sino hacer otras cosas, pero que además hace libros, y Siglo XXI Editores, que ese sí, su función principal es hacer libros. Pero detrás de esos dos sellos editoriales está la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a la que ya mencionó mi buen amigo Carlos. Este libro
forma parte de una colección que se inaugura hoy, que se llama Estudios Electorales, y que nació en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales hace ya más de 5 años, cuando los especialistas en el análisis electoral decidimos que para darle dimensión y viabilidad a nuestro trabajo, era necesario ir más allá de encontrarnos cada año y presentar ponencias y discutirlas, y tratar de hacer trabajo de investigación colectivo y colegiado. Eso nos llevó a crear dentro de la SOME unos grupos de trabajo, unos grupos de investigación con un objetivo específico y con una especialidad temática. Este libro es producto del grupo de trabajo especializado en temas de género y elecciones que existen en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Una vez que logramos que se empezaran a articular estos grupos, y hoy tenemos ya 6 grupos que están trabajando, 6 grupos de investigación que trabajan permanentemente, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vamos a dar salida a estos trabajos colectivos, colegiados de investigación? Y dijimos, bueno, pues sería interesante que un sello editorial tan importante como Siglo XXI y una institución tan respetada como el INE apoyaran este proyecto. Y fuimos y lo planteamos con mucha humildad, con mucho, pero también con mucha ilusión de que pudiera caminar el proyecto. Y las 2 instituciones nos dijeron, sí, suena bien. El esquema que planteamos fue: SOME en sus grupos de trabajo hace la investigación, garantiza la calidad de la investigación, miembros destacados de SOME coordinan la investigación, se presenta al INE para que el INE lo dictamine en términos académicos a través de un comité editorial muy sólido que tiene esta institución desde hace ya varios años, y después se somete a Siglo XXI para que Siglo XXI sea el encargado de hacer el trabajo editorial, la impresión y sobre todo la distribución de las obras. Bajo esa premisa de SOME produce, el INE califica, Siglo XXI publica y difunde, se creó la colección, y debo decir que tengo el privilegio de haber sido designado coordinador de la colección, porque a mí se me ocurrió la idea, no por otra razón, simplemente a mí se me ocurrió que podíamos convocar a Siglo XXI y al INE a un esfuerzo para conjuntar estas capacidades. Hoy presentamos el primero de los libros. La verdad es que la pandemia se nos atravesó, fue muy difícil, no solamente terminar la obra y la coordinación que hicieron espléndidamente Esperanza y Beatriz, sino después todo el proceso de los acuerdos institucionales, porque además el INE estaba renovando su Consejo General y los consejeros que formaban parte del comité editorial iban a terminar su encargo. Entonces dijeron, sí, es muy buena idea, pero ya que vengan las nuevas consejeras y consejeros, entonces que se aprueben. Tuvimos que esperar un tiempo. Y después Siglo XXI tuvo una situación un poco complicada, no sé si ustedes lo saben, pero se vendió la mayoría de las acciones, hubo un conflicto entre los accionistas, finalmente ya se resolvió y lo que habíamos conversado se concretó. Este es el primero, es un libro, yo diría, de una alta calidad académica que efectivamente enfrenta uno de los temas de frontera de la discusión democrática en nuestro país: las mujeres y la política, las mujeres y las elecciones, lo que hemos avanzado y lo que nos falta por avanzar. No profundizo en eso porque la verdad es que creo que vale la pena
leer el libro y se me está acabando el tiempo. Viene un segundo volumen de la colección, que es un volumen sobre la elección presidencial de 2018, pero vista desde las 32 entidades federativas. Es una elección nacional, pero son 32 contextos radicalmente diferentes. Ese libro lo coordina mi muy querido colega y amigo René Valdivieso, y en ese libro lo que tenemos es 32 miradas locales a una elección nacional, escritas por especialistas de cada una de las entidades y con un programa de investigación común entre todos los especialistas. Ese libro está dictaminado, está en proceso de edición, en pocos meses va a salir. Y el tercero de la colección es uno que a mí, la verdad, me gusta mucho. Es un libro sobre las culturas políticas de los mexicanos. Es un libro que combate la idea de que en México existe una sola cultura política, y lo que demuestra es que tenemos una gran cantidad de culturas políticas que son diversas, heterogéneas, y que todas de alguna manera participan en la construcción de nuestra vida democrática. Esos son los 3 primeros libros de esta colección. En SOME estamos trabajando para producir otras investigaciones que pronto formarán parte de la colección, y por supuesto pues les pedimos que la sigan, que la acompañen, que la lean, que la estudien, que la critiquen a la colección en su conjunto y que nos aporten elementos para mejorar el trabajo de investigación que hacemos y el espléndido trabajo editorial que hace el INE y también Siglo XXI Editores. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Leonardo Valdés. A continuación dejaré en el uso de la voz a la doctora Esperanza Palma Cabrera, pero no sin antes mencionar que forma parte de la comunidad académica de la Universidad Autónoma Metropolitana y, por supuesto, que no solo es experta en temas de carácter político, en temas sobre minorías, sobre género, sobre paridad, que este es un ángulo muy particular, sino también en procesos electorales en México, en partidos, en representación política. De manera que vamos a escuchar con mucha atención sus comentarios. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho al público que nos acompaña en la presentación de este libro y bueno, como ya nos contó Leonardo Valdés, la verdad es que este libro colectivo tuvo que enfrentar una serie de procesos complicados por la pandemia, por cambios en el comité editorial del INE, por problemas con Siglo XXI, pero finalmente el libro salió y estoy de verdad muy agradecida con el INE, con la editorial Siglo XXI y por supuesto con la SOME, que apoyó y empujó la realización de esta obra colectiva, y estoy muy agradecida en particular con mi colega Beatriz Rangel por el magnífico trabajo que hizo para que esta obra fuera posible. Y bueno, yo les quiero contar, ya la consejera Rabel habló bastante, creo, del contenido, pero quiero decirles un poco cuál es el sentido y cómo en qué contexto de debate académico y político se inscribe esta obra. Y bueno, el contexto del libro es el debate que no es nacional, pues es un debate mundial, académico y político, sobre el movimiento por la paridad. El movimiento paritarista es un movimiento de carácter universalista que se propone la igualdad política a partir del reconocimiento de la desigualdad de género y del replanteamiento del pacto social. Este movimiento supone entonces el establecimiento de nuevas reglas y valores políticos que remonten los obstáculos históricos que enfrentan las mujeres para acceder a los cargos de decisión política de las que han sido excluidas. La democracia paritaria es un proyecto normativo
que incluye un conjunto de medidas, de reglas, de acciones estratégicas para garantizar el acceso de las mujeres al poder político. Y en este movimiento lo que hemos visto, particularmente en México, es una confluencia muy importante entre autoridades electorales, colectivos feministas, mujeres dentro de los partidos políticos que tratan precisamente de impulsar estas nuevas reglas que, como les digo, en realidad lo que se propone es como replantear y crear un nuevo pacto social sobre bases igualitarias. Entonces, el libro tiene que ver con este gran debate y yo les diría, se ha escrito mucho sobre esto en México y en otras partes del mundo. Sin embargo, este libro es especial y es diferente a muchas de las obras que se han producido y es diferente por las contribuciones que tiene. En este libro confluyeron trabajos de académicas, como yo, pero también de consejeras y consejeros de distintos estados, como mi colega Beatriz Rangel, y de algunos y algunas profesionales de los organismos electorales. Y esto, fíjese que lo hace muy interesante y diferente a otras obras sobre democracia paritaria, porque lo que hicimos fue discutir en conjunto y combinar distintos enfoques, distintas experiencias, tanto de debates teóricos académicos, pero también de quienes son las y los hacedores de las estrategias y de las medidas y de los lineamientos de la paridad. Y esto es algo muy importante que la academia por sí misma no te da. Entonces, creo que por eso vale la pena leer este libro. Y bueno, como ya han comentado quienes me antecedieron, el libro parte de la reflexión de cómo el principio paritario, aprobado en nuestro país en 2014, primero como paridad en candidaturas al Congreso y a los congresos locales, y en 2019 como paridad en todo, avanzó y qué obstáculos se enfrentó en las elecciones federales y locales de este año, de 2018. El libro consta de 12 capítulos que están organizados en 3 líneas de reflexión. La primera tiene que ver con lo que llamamos representación descriptiva y sustantiva, es decir, cómo están compuestos los congresos y qué hacen las mujeres cuando llegan al Congreso Federal y a los congresos locales, cómo legislan, qué tipo de agendas y de temas impulsan. Segundo, el del diseño de la norma de la paridad y la aplicación de la paridad en procesos electorales locales, el resultado en la composición de los congresos, presidencias municipales y algunas gubernaturas, y tenemos también ahí una reflexión sobre la relación entre sistemas normativos indígenas y paridad, y las resistencias partidistas a estos cambios que en muchas ocasiones se expresan en violencia política, como mencionaba la consejera Rabel. Y la tercera línea de reflexión es sobre la incorporación del principio de igualdad dentro de los partidos y el papel crucial de las instituciones electorales en la tutela y protección de los derechos políticos electorales de las mujeres frente a prácticas discriminatorias y de violencia política. Estos 3 ejes, como se puede ver, pues tratan de entender cómo se ha recompuesto todo el ámbito de la representación política a partir del principio paritario. Ya para finalizar y darle la palabra a Beatriz Rangel, nada más quiero comentar que bueno, el libro no incluyó la reflexión sobre los procesos de 2020, ahí ocurrieron muchas cosas a las que creo que Beatriz se va a referir, cosas muy importantes en el tema de la democracia paritaria. Nada más quiero comentarles que, bueno, algunas de las conclusiones del libro es que, bueno, México efectivamente se ha colocado a la vanguardia en términos de democracia paritaria por la composición del Congreso y sobre todo porque se impulsó este principio en 2019 como paridad en todo. Y eso ya ha tenido repercusiones, por ejemplo, en bueno, la reflexión sobre qué hacer con las gubernaturas, sobre los gabinetes, el gabinete presidencial y los gabinetes locales. Y bueno, además hay que comentar que los congresos locales, estaba justamente revisando una información que sacó hace poco el INE, todos los congresos locales tienen o paridad y algunos tienen más mujeres que hombres. Entonces, realmente en términos numéricos tenemos un avance muy importante. Ahora, obviamente tenemos una serie de retos.
Yo diría que el libro lo que muestra es que uno de los retos principales son los partidos políticos, es decir, hay culturas partidistas, hay rituales, hay ciertos procesos y dinámicas y valores dentro de los partidos que siguen siendo obstáculos para cumplir con un principio que paradójicamente ellos aprobaron en el Congreso, ¿sí? Pero bueno, ese sigue siendo un tema a investigar, por supuesto, porque los partidos, aun cuando aprobaron el principio paritario y se comprometieron con la democracia paritaria, son los primeros que ponen obstáculos y a veces ejercen violencia política sobre sus militantes y candidatas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y les invito a que lean este libro. Muchas gracias, doctora Esperanza Palma Cabrera. A continuación escucharemos los comentarios de la coautora, que es la maestra Beatriz Rangel Juárez. Pues de ella puedo decirles, compartirles, que es una estudiosa del tema del feminismo, de las cuestiones de género, de la paridad, pero no solo eso, es una auténtica militante, la verdad, y da prueba de ello en su ejercicio, como en nuestro caso de consejera electoral del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Tiene un historial profesional, académico, la verdad, muy interesante. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, de su Facultad de Derecho, es maestra en Derecho con enfoque en la docencia y la investigación por la Universidad Autónoma de México. Es maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Formó parte del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y durante 10 años desempeñó distintas funciones de primer orden en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Así que pues dejamos en el uso de la voz para que a la maestra Beatriz Rangel Juárez para que nos comparta sus puntos de vista y nos amplíe el horizonte sobre la importancia de esta obra que es de obligada lectura para todas y todos quienes tengamos interés en este tema. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Me da mucho gusto ver en este auditorio el interés que muestran por conocer lo que hemos compartido desde el corazón, la verdad, quienes estamos aquí, acompañándonos, moderando esta mesa, el maestro Carlos Manuel Rodríguez. A mi izquierda, pues, quien fuera el presidente del Instituto Nacional Electoral, ya como fue señalado, con un destacado papel, una gran trayectoria entre 2008 y 2013, ¿verdad? Y pues mi gran amiga, aliada, quien además comparte esta pertenencia a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y además como coordinadora entonces del grupo de género, me invitó muy generosamente a coordinar la publicación, que bueno, pues además tiene el gran honor de ser la primera edición de Estudios Electorales con la firma del Instituto Nacional Electoral y de la editorial Siglo XXI, que desde que yo me acuerdo, desde muy joven, tiene un prestigio y una tradición en el país inmejorable. Entonces, es un gran honor estar aquí esta noche presentando esta obra y agradeciendo además esta presentación, pues quiero decirles que constituyó efectivamente un desafío atravesado justamente por la pandemia, hacer llegar a buen puerto. Quiero decirles también que una gran parte de quienes escriben y publican sus trabajos aquí son algunas todavía consejeras electorales de los organismos electorales locales y con ellas
En aquel momento me correspondió la suerte de ser la secretaria general de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, pues también logramos hacer una estupenda sinergia y mi reconocimiento para ellas. Bien, pues yo diría que la energía transformadora de las reformas de la paridad es la que inspira y enmarca el análisis de la implementación de como principio y regla en el proceso electoral 2017-2018. Hay que recordar que la paridad como principio constitucional se puso en marcha, se puso a prueba a partir de una reforma que hubo en 2014. Antes de 2014 y que se puso en 2015 por primera vez en ejercicio, pero que antes hubo un largo periodo en el que las mujeres, si bien éramos consideradas ciudadanas, no existía ningún mecanismo para que lográramos ocupar espacios en la representación política. ¿Por qué? Pues simplemente por una cultura que tradicionalmente había excluido a las mujeres bajo el argumento de que las mujeres debían estar en el espacio privado. Y por lo tanto, pues eran un caudal de votos, pero solamente para ir a depositar el voto activo, es decir, por candidatos varones, la mayoría de ellos, y que solamente a partir de 1996 fue posible empezar desde el movimiento feminista justamente a lograr mayores espacios de representación a partir de cuotas de género, como se denominaron, pero que de 2014 este principio es definitivo y de carácter progresivo, porque como ya decía la consejera Rabel hace unos momentos, este es uno de los derechos humanos privilegiados en una democracia como la nuestra, una democracia constitucional. Bien, entonces, hablando de 2018, si hiciéramos la pregunta, ¿avanzaron las mujeres que contendieron por sus candidaturas a los cargos en disputa en esta elección, que fue una elección general, así se le denomina, cuando se renuevan todos los cargos, tanto del Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, aquí en Jalisco, la gobernatura, el Congreso local, las presidencias municipales? Se diría que sí, que efectivamente hubo un avance, no solo porque los partidos y las candidaturas independientes estuvieron ceñidos a respetar reglas de paridad en el registro de las candidaturas, porque los institutos electorales locales nos hicimos cargo de aprobar lineamientos, tanto en el marco federal como estatal, de tal manera que las mujeres encabezaron las listas de representación proporcional, se estableció la paridad horizontal, es decir, del número de municipios, la mitad eran encabezados por mujeres y encabezados por hombres, pero además, para que los partidos políticos no registraran candidatas solamente de un mismo género, se establecieron bloques de competitividad, reglas de integración paritaria en algunos congresos, y esto permitió un avance. Sin embargo, existen todavía en aquel momento múltiples desafíos y en ese sentido pudimos observar, por ejemplo, la violencia política contra las mujeres. Esto, si bien se pusieron algunos diques, no se pudo evitar y todavía constituye pues aspectos que hay que enfrentar, retos. Por otro lado, quisiera referirme ya a lo que fueron las conclusiones. En este sentido, las conclusiones que hacemos después de la riqueza de estos trabajos que se han planteado aquí en el libro, destacamos que como problema central en aquel momento, como resultado de la elección 2018, era el acceso a las gobernaturas. En aquel momento se consideraban los espacios que revelaban con mayor nitidez la existencia de techos de cristal, de cemento, donde había mayores limitaciones para la participación de las mujeres. Esto, fíjense ustedes, para 2021 fue allanado
por una acción afirmativa del Instituto Nacional Electoral, pero ahí lo apuntamos en el libro. También veíamos el problema de la pandemia, que la elección 2021 de este año todavía se da en la pandemia, lo que representaría en términos logísticos y, por otra parte, también el aspecto de cómo las mujeres se verían impedidas para poder participar, dadas estas asignaciones de género. Entonces, lo que consideramos en el libro, y me parece que es una cuestión que todavía subsiste, es la importancia, la necesidad de construir redes de mujeres. Construir redes de mujeres desde la sociedad civil, con la academia, con las mujeres de los partidos políticos, por supuesto, para tejer de esta manera condiciones para una mejor gobernanza. Y finalmente yo diría que la presente obra, si bien ya pone en un cierto contexto de distancia la elección 2018, ¿no? Porque ya se celebró la elección 2021, llega en un momento que nos parece muy pertinente, toda vez que transcurridas las elecciones del presente año, permite actualizar las preguntas iniciales nuevamente. ¿Qué impacto ha tenido la paridad en las candidaturas y la composición del Congreso federal y local? ¿Cuáles son las particularidades de las lógicas locales? ¿Cómo se vincula la paridad con otras formas de inclusión y representación? ¿Qué repercusiones ha tenido la paridad al interior de los partidos políticos? ¿De qué manera ha jugado y qué papel debe seguir jugando las instituciones electorales en la implementación y vigilancia de la paridad y en la protección y tutela de los derechos políticos de las mujeres? Estas preguntas, que están en el inicio del libro, hoy nuevamente adquieren relevancia, porque todavía tenemos retos por resolver. Y en ese sentido, la pregunta es cómo medir avances y cómo plantearnos nuevas metas. Desde ahí comparar los avances, de tal manera que hoy, por ejemplo, podríamos decir que tenemos habría que empezar a reflexionar si hoy tenemos un contexto de paridad en todo, que fue aprobado en 2019, ¿qué viene con la elección a la presidencia de la República, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía hay muchos retos frente a lo que constituye lo que ya se percibe como un paradigmático 2024. Aquí lo dejaría y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Beatriz Rangel Juárez. Muchas gracias, doctor Leonardo Valdés, doctora Esperanza Palma. Gracias por sus comentarios. Igualmente a la maestra Dania Paola, quien pues tuvo que partir antes de la conclusión de este importante evento. La verdad es que esta obra es de una lectura obligada y mediante la cual nos comparte diversas aristas de estos avances y perspectivas de la democracia paritaria. Es, la verdad, una obra que nos ensanchará el horizonte sobre este tema, en el que pues aún hay cuestiones por las cuales deberá trabajarse. Ya lo mencionó la maestra Beatriz Rangel. Tenemos en el horizonte una elección presidencial y todavía hay cuestiones que deben resolverse con ese propósito de llegar al objetivo de una, pues, ¿qué diríamos?, una igualdad sustantiva en la que efectivamente las mujeres puedan romper todos esos techos que aún limitan pues una participación más plena en nuestra democracia. Quiero agradecer en nombre de quienes están presentes en esta mesa la presencia de todas, de todos ustedes que le dieron gran realce a la presentación de esta importante obra, que es la primera, ya se mencionó,
estaremos muy atentos a que surja a la luz pública esas dos siguientes obras que ya el doctor Leonardo Valdés pues, nos hizo el favor de delinear. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. No, te agradezco. No, hombre, Betty, por favor.